Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a esta primera emisión del podcast L'Atelier du Talleyrand, nombrado a partir del célebre canciller francés Talleyrand, que fue partícipe y maestro en la construcción del concierto europeo tras las guerras napoleónicas. En este podcast vamos a hablar de temas nacionales con incidencia en el sistema internacional. Vamos a hablar de los problemas, varios temas de interés que están aconteciendo hoy en día en el escenario mundial, global, que obviamente tienen repercusiones en nuestro país. El día de hoy vamos a hablar del tema que está en boca de todos, del coronavirus, pero nos vamos a centrar en las respuestas de nuestro primer mandatario, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo hay un antes y un después en su discurso y vamos a tratar de analizar desde un enfoque teórico, crítico y postestructuralista qué fue lo que hizo que cambiara este discurso. El 28 de febrero tenemos nuestro primer caso confirmado de coronavirus en México. El subsecretario López-Gatell empieza a dar conferencias de reporte diarias, pero ¿cuál es la conducta, las acciones de nuestro presidente? El miércoles 4 de marzo hizo unas declaraciones en las que comentó que todo estaba bien, que había que abrazarse, que no pasaba nada. Estas declaraciones las reiteró constantemente hasta el viernes 20 de marzo, en el que pidió no exagerar a la población la respuesta porque podía afectar a la economía. A partir de aquí, de este punto, vamos a ver un cambio de respuesta, un cambio de medidas, a pesar de que el propio sábado 14 se reunió el secretario de Educación Pública en consejo con todas las autoridades educativas del país y el secretario de Salud para decretar la suspensión de clases. El presidente seguía con esta actitud de no querer afectar la economía porque realmente no puede cerrar todo un país en el que el 60% de la población depende de la economía informal. Es muy difícil y más con las repercusiones en nuestro crecimiento económico que tendría tal decisión. Vemos cómo López Obrador llega a la presidencia con una aprobación aplastante del 70%, pero a partir del 8 de marzo, que es la marcha de las mujeres, la aprobación del presidente disminuye a 53%. Desde el 2018 venía bajando, se pone en 54% para el 28 de febrero que tenemos el primer caso de coronavirus, estaba arriba de 55%, después de la marcha de las mujeres se reduce a 53%. Cuando fallece la primera persona por coronavirus baja 2.51%. El día de hoy estamos en 49%. ¿Qué es lo que se refleja? Que hay un sentir ciudadano de que el presidente se está alejando de la sociedad civil, un término muy importante para la teoría crítica, pues son los cambios producidos en la sociedad civil lo que hace que cambien las civilizaciones, pero en este caso no cambia la civilización, sino cambia la toma de decisiones de Estado. A partir de la caída de la aprobación del presidente, cambian las medidas estatales. El viernes 27 de marzo, el presidente ya da un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pide a todos los mexicanos que no participen en actividades esenciales, les pide quedarse en sus casas. Ayer se decretó la emergencia sanitaria y el viernes pasado les pidieron a todos los servidores públicos, a todos, retirarse a sus casas, no solo a los que se encontraban entre los grupos vulnerables, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Es aquí interesante cómo la sociedad civil, que sí cae en esa trampa territorial de la que habla la teoría postestructuralista, pues sí se encuentra demarcada en un solo territorio, logra
que se cambien las decisiones de Estado. No podemos entender aquí a la sociedad civil como un flujo global, como lo podía hacer el propio coronavirus, por estas razones que se encuentra enmarcada en un mismo territorio, pero toda la presión que ejerció a través de las redes sociales y la presión internacional. Italia cerró su país desde el 8 de marzo, India el 24, Francia el 16, España el 14, Reino Unido el 23 de marzo. Toda esta presión internacional y a través de las redes sociales, que sí es un flujo global, la sociedad civil se manifestó modificando el discurso oficial, produciéndolo y reproduciéndolo en una tarea performativa, haciendo que la toma de decisiones del Estado mexicano cambiara, y eso lo vemos no solo en el discurso, sino también de jure en las acciones. Esta fue nuestra primera emisión. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.